Hoy vamos a hablar sobre perseverancia. La historia dice que los acompañantes de Cristóbal Colón, allí en la travesía por aquella tierra que no conocían, a donde ellos iban, ellos se desanimaron allí en el viaje e insistían a Cristóbal Colón a decir: vamos regresando a España, regresemos. ¿A dónde estamos yendo? Estamos perdidos, no va a haber tierra. Mas él decía: vamos a esperar un poco más, y el resultado tú sabes que llegaron a descubrir una nueva tierra. La diferencia es que Cristóbal Colón en sí estaba yendo para un destino y descubrió otro destino. Sin embargo, cuando nosotros conocemos que el camino que hemos tomado es correcto, tenemos que perseverar porque un día vamos a llegar a ese destino. ¿Sabes por qué? Porque todos en la vida estamos de viaje. Y en ese viaje está lleno de sueños, de ilusiones, de proyectos, de cosas que alcanzar, de objetivos en la vida. Y todo objetivo, todo sueño, todo proyecto demanda de disciplina, demanda de perseverancia, que es la palabra que hoy nos va a acompañar en nuestra conversación, en nuestra reflexión. Porque sabes que perseverancia es la marca de aquellos que alcanzaron grandes cosas en la vida. Más que talento, más que capacidad, más que habilidad, es perseverancia. Nosotros podemos encontrar esta virtud esencial en la vida de aquellos que, por ejemplo, hicieron grandes descubrimientos. ¿Te acuerdas de Thomas Edison? Él 1800 veces intentó hacer un bombillo de luz. Y probablemente uno pudo haberse desanimado y decir: no me sale esto. 1800 veces lo intentó. Cuando para muchos esto era un fracaso, él dijo: para mí solamente fue un aprendizaje, porque 1800 veces yo aprendí cómo no hacer un bombillo. Y después de esas 1800 veces alcancé el éxito, alcancé lo que yo lograba. Y esto no solamente es para los descubridores, esto es para todos los aspectos de la vida. Porque la vida demanda de una lucha constante, demanda de perseverancia. Cuando nosotros vamos al lado espiritual, este asunto es más serio aún. Jesús, hablando de aquellos que alcanzarán la vida eterna, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, Él dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ojo la importancia de la perseverancia como una virtud, no solamente para alcanzar logros en la vida, no solamente para perseguir sueños en la vida, sino para alcanzar la vida eterna. Una de las características principales que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios en el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, es la perseverancia. ¿Y sabes qué cosa dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa palabra paciencia es perseverancia. Aquí está la perseverancia, la insistencia de los santos. ¿Qué cosa es perseverancia? Perseverar es negarse a quedarse parado en el camino. Perseverar es negarse rotundamente a darse por vencido ante los obstáculos que se pueda enfrentar en la vida. La vida está llena de obstáculos. Nada es fácil conseguir en la vida. Para tener un título, ser profesional, se demanda de noches de desvelo, de esfuerzo, de disciplina, para poder sostener una familia, para poder hacer bien el trabajo, demanda de esfuerzo. Sin embargo, más allá de eso, demanda de perseverancia. Ahora, Jesús dice lo siguiente: en la salvación no es nada diferente, porque la vida cristiana es una lucha constante, donde vas a tener dificultades, cosas que no esperabas. Sí, hay cosas inesperadas, mas ante ello tú tienes que sobreponerte y avanzar. Es probable que tú en el camino te canses, es probable que te caigas, es probable que te resbales, es probable que pierdas fuerza, es probable que no
quieras más continuar, pero tienes que levantarte, tienes que perseverar, porque dice Jesús, aquel que persevere, aquel que persevere, aquel que se queda, aquel que insiste en el camino cuando tuvo muchas razones para abandonarlo. Estoy hablando para ti, que hasta hoy has encontrado muchísimas razones para dejar el camino, para abandonar el camino, para no continuar. Probablemente una pelea allí en la iglesia, probablemente un problema económico, un problema familiar, una crisis personal. Y eso te está haciendo desistir. Y tú dices, no, yo bajo los brazos, yo tiro la toalla, yo mejor vuelvo al pasado, yo mejor me alejo de Cristo, yo mejor, querido, para un momento allí. La perseverancia en la fe, en la gracia, en la palabra, la perseverancia en Cristo hará que tú y yo podamos alcanzar la salvación. En la Biblia nosotros encontramos varios personajes bíblicos que hoy los llamamos héroes de la fe, pero esos héroes de la fe perseveraron ante las circunstancias más adversas de la vida. No encontramos a ningún héroe de la fe que no luchó. Todos ellos tuvieron que luchar, tuvieron momentos de crisis, tuvieron momentos en que también pensaron desistir, tuvieron momentos en que también se debilitaron, pero es allí donde buscaron la fortaleza del Señor y continuaron. Encuentro, por ejemplo, a un Noé. Durante 120 años perseveró para poder predicar a un pueblo incrédulo, y en esos 120 años construyó el arca. Al comienzo todos lo ayudaban, pero después se burlaban de él, se reían de él. Pero a pesar de eso, perseveró ¿en qué? En las promesas de Dios. Él creyó que iba a haber un diluvio cuando ni siquiera una gota de agua caía del cielo. Él perseveró en las promesas de Dios. Encuentro a un Daniel. Sí, un Daniel que perseveró en su fe, en una tierra extraña. E incluso él estuvo dispuesto a entregar su propia vida al ser lanzado a un foso de leones. Mas él perseveró cuando tuvo muchas razones para desistir. ¿Te recuerdas de José? José es un joven perseverante. Él perseveró en la fe cuando tenía las mayores adversidades. Sus propios hermanos lo vendieron. Él pudo haber dicho, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué permites que mis hermanos me traicionen, me vendan? Él fue echado en la cárcel de manera injusta. Él pudo haber dicho, Señor, yo que te sirvo, ¿por qué permites que yo esté en la cárcel de manera injusta? Tú puedes estar preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta injusticia conmigo? ¿Por qué tanta maldad o por qué tanta crisis? Hace algunos días recibí allí un mensaje en mi página de Facebook de una persona desesperada contándome todas las razones que tiene para desistir y para poder abandonar la fe. Y yo le coloqué aquellos ejemplos que hoy te estoy mostrando. En la Biblia yo encuentro personas que tenían tantos motivos para desistir, pero aún así perseveraron. Es probable que tú estés pasando por una crisis. Es probable que estés pasando por una injusticia. Es probable que te sientas desanimado, pero es momento de levantarse. La vida también consta de caídas. Pero las caídas para nosotros no son fracasos. Un fracaso tampoco te hace fracasado. Las caídas son eslabones para poder subir. Porque cada vez que caes, te golpeas, que sangras, tú aprendes una lección si te levantas inmediatamente y le dices a Dios que pueda ayudarte. Porque aquel que persevere hasta el fin, ese encontrará la salvación. En la Biblia yo encuentro un hombre que me enseña realmente perseverancia. Cuando voy al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa, olvido todo lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes quién escribe esto? El apóstol Pablo. Cuando tú revisas la experiencia de Pablo, nosotros podemos decir Pablo fue un gran apóstol, fue un hombre aguerrido, fue un hombre de fe. Pero tú no revisaste las crisis que pasó en su vida. Fue azotado, fue despreciado, fue encarcelado. Él incluso tenía un aguijón en su carne que él lo cuenta.
Y él se fue a Dios a decirle: Señor, quítame este aguijón, esto me molesta. No sabemos si fue un problema físico o espiritual, pero aún así Dios le dice: bástate mi gracia. Es decir, tú vas a continuar viviendo con esa crisis. Él tenía motivos para no seguir en la fe. Él tenía motivos para renunciar a su apostolado. Él tenía motivos para decir: ¿por qué tanta circunstancia difícil si yo sirvo a Dios? Mas él dice: una cosa hago, olvido todo lo que queda atrás y persevero y continúo y avanzo, porque la limitación lo colocas tú. Dios está de tu parte, Dios te va a fortalecer cuando te falten las fuerzas, pero está en tu voluntad, en tu fe, en tu perseverancia para que tú puedas continuar en la vida. Cuando Pablo pudo haber desistido, él nos enseña que hay una cosa más grande que desistir: perseverar, avanzar, aunque todas las circunstancias estén en nuestra contra. Además, un consejo sabio del libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 8, dice así: es mejor el fin del negocio que su principio. Yo quedé muy impresionado cuando leí este texto. ¿Sabes por qué? Porque aquí Salomón dice: es mejor la llegada que el comienzo. ¿Y por qué? Porque para llegar al final has tenido que recorrer un largo camino. Y ese largo camino ha tenido crisis, ha tenido lágrimas, ha tenido caídas, ha tenido injusticias, ha tenido problemas. Por eso es mejor el final que el principio, porque hay una multitud enorme que comienza el camino. Hay una multitud enorme que abraza la fe cada día, pero en el camino uno a uno va desistiendo, uno a uno va abandonando. Oh, querido, la palabra de Dios me enseña que para alcanzar la salvación yo necesito perseverar. ¿Y cómo no colocar aquí el mayor texto que habla sobre perseverancia, esfuerzo y valentía? Un día Dios delegó a uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, llamado Josué, para que pueda hacer entrar al pueblo a la tierra de Canaán. Y cuando voy al libro de Josué, capítulo 1, sabes que yo encuentro una palabra donde parece que Dios insiste en decirle, en colocar en la mente de su siervo, para que él no pueda desistir fácilmente ante las dificultades que él va a tener. Josué capítulo 1, desde el versículo 6 o del versículo 5, Dios le hace la promesa y le dice: nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. El versículo 6 dice: solo te pido algo, esfuérzate. ¿Qué cosa es esforzarse? Es sobreponerse a las dificultades cuando ya no tenemos fuerzas, cuando parece que estamos debilitados, sin fortaleza y sin ganas de poder continuar. Allí viene la palabra esfuerzo. Esfuerzo es colocar nuestras fuerzas incluso que ya no tenemos. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, otra vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y tú puedes preguntar: ¿para qué se necesita valentía? Bueno, el versículo 8 dice: para que no se aparte de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente, mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué consiste nuestro esfuerzo, nuestra parte, nuestra perseverancia en el camino de salvación? En tres cosas. Primero, persevera en la gracia de Dios, persevera en la palabra de Dios, persevera en la oración, persevera en la comunión, persevera, resiste las dificultades. Estoy hablando para alguien que está desanimado. Hace algún tiempo ya no está yendo a la iglesia por un problema que tuviste, por una crisis que se desató de una manera inesperada. Querido, estás abandonando la fe por eso. Esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana es una lucha constante. Solamente logran aquellos que han aprendido a perseverar. Y para perseverar se necesita una disciplina diaria. Disciplina para ir a la presencia de Dios.
disciplina para abrir la palabra de Dios, disciplina para poder colocar esta verdad en mi corazón y continuar en la vida aferrado a aquellas promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Para eso necesitamos esfuerzo y disciplina. No esfuerzo para poder luchar contra el pecado, porque el pecado se vence cuando tienes a Cristo en la vida. No necesitas luchar contra un problema de carácter, porque el carácter cambia en la medida que tú te acercas a Jesús. Tu perseverancia es para aferrarte a Cristo todos los días de tu vida. Y si tú perseveras en Cristo, entonces Jesús dice, entonces tendrás la vida eterna. ¿Estás desanimado? ¿Estás caído? ¿Te sientes fracasado? ¿Hay heridas en tu vida? ¿Sientes que hay mucha injusticia? ¿Sientes que una crisis te puede separar del amor de Dios? Querido, es hora de levantarse. Es hora de mirar al cielo. Hay una mano extendida diciéndote, yo estoy aquí para fortalecerte. Y la promesa de Isaías capítulo 40 se cumplirá, porque aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y sus fuerzas serán renovadas y volarán, dice, como las águilas. Cuando nuestras fuerzas se terminan, recuerda que la fuerza del cielo renueva nuestra fortaleza. La vida es una constante lucha. Depende de ti si te cruzas los brazos y te detienes, o depende de ti si te aferras a Cristo y avanzas paso a paso. Porque recuerda, aún con heridas, aún con crisis, aún con dolor, aún con injusticias, aún cuando tengamos el viento en nuestra contra, aún cuando haya tantos motivos para renunciar, tú tienes que perseverar, porque todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Coloca tu debilidad en la fortaleza de Dios. Coloca tu insignificancia en el poder de Dios y experimentarás lo maravilloso que es caminar al lado de Jesús, porque a pesar de las circunstancias difíciles, aferrado a Cristo, aprenderás a perseverar y llegarás a la eternidad. Levántate en el nombre de Dios donde tú estás y aférrate al brazo de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, queremos entregar nuestra debilidad, nuestra insuficiencia. Queremos entregar nuestro dolor, nuestras crisis, aquellas cosas que nos hacen desanimar, aquellas cosas que nos quieren hacer renunciar en el camino, aquellas cosas que nos debilitan y nos dejan sin fuerzas para continuar. Mas hoy queremos recibir fortaleza del cielo y queremos que nos enseñes a perseverar en tus promesas, en la fe, en aquel camino que ya tomamos. Levántanos en tus brazos, llévanos en tus brazos, queremos continuar en ti. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a recordar una de las expresiones muy conocidas que todos lo repetimos incluso porque nos han enseñado en la escuela, nos enseñaron los padres. Todos conocen la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, allí en Mateo capítulo 6. Solo que hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y hablamos allí de precauciones y de cómo nosotros podemos evitar muchas caídas en la vida. Vamos a la Biblia entonces. ¿Me acompañas? Vamos al libro de San Mateo capítulo 6, versículo 13. De paso, el Padre Nuestro tiene 6 pedidos, 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, es decir, con mi relación con Dios. 3 tienen que ver con mis necesidades. Ahora, me interesa mucho la última petición del Padre Nuestro. ¿Y por qué Jesús lo colocó allí? Es impresionante. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 6. Dice así: no nos metas en tentación, líbranos del mal. El versículo continúa, mas hoy solamente queremos ver estas 2 expresiones. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Queremos ver, para ver en qué contexto está esto, un versículo antes y un versículo después. Dice así, el versículo 12, perdónanos como nosotros perdonamos. Wow. El pedido anterior tenía que ver con un asunto que ya pasó. Perdónanos, yo ya fallé. Perdónanos como yo perdoné, es decir, es ya un hecho que ya se realizó. Solo que este último pedido que se hace en el Padre Nuestro no está ni en el pasado ni en el presente, sino es una petición a futuro. Es impresionante.
Allí dice, no nos metas. Está hablando en un tiempo futuro. ¿Sabes que cuando yo era niño, empecé a aprender algunos párrafos de la Biblia y me llamó mucho la atención de todo el Padre Nuestro y de cada expresión que Jesús aquí mencionó en Mateo capítulo 6? La expresión que más me llamó la atención es esta. Y yo quedaba pensando allí como niño y decía, ¿cómo funciona este asunto? ¿Es que Dios nos mete en tentación? Es más o menos como una prueba que toma el profesor y dice, bueno, ya te preparé o ya estás preparado, ya te enseñé, ahora examen. ¿Será que así funciona? Y de pronto allí Dios dice, a ver, vamos a tomarle un examen, vamos a meterle en tentación, vamos a ver si supera la prueba. Porque aquí el texto dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿De qué está hablando? ¿Sabes que esto me costó entender mucho? Porque aquí hay dos peticiones juntas y tiene una relación estrecha la una de la otra. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Quiere decir, para ser libre del mal, uno hay que evitar la tentación o uno hay que superar la tentación. Librarse del mal solo es consecuencia de no ceder a la tentación. Así que el pedido más fuerte es aquí, no nos metas en tentación. ¿Qué es una tentación? Y luego vamos a responder la pregunta si es Dios quien tienta. ¿Qué es una tentación? Yo traté de poder allí buscar una definición más exacta para el mensaje de hoy. Y me encantó esta. Quiero que prestes atención. Dice, tentación es una instigación a hacer algo malo. Y esto me dejó preocupado. Instigación a hacer algo malo. Y allí dice, no nos metas en tentación. Quiere decir que Dios te instiga a hacer algo malo. ¿Cómo es esto? Si la tentación es una instigación a hacer algo malo, ¿será que Dios te impulsa para que tú hagas lo malo? Bueno, mejor vamos a responder esto con la Biblia. ¿Te parece? Me encanta esto. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 12. El versículo 12 comienza diciendo, feliz es la persona, el varón, que soporta la tentación. Es decir, las tentaciones son parte de la vida. ¿Correcto? Feliz es la persona que soporta, que supera, porque allí dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Como que la tentación es parte de un examen, como que es un peldaño que subir. Resistes una y viene una más fuerte, y viene una más fuerte, y cada vez que vence la tentación, tú no solamente tienes el sabor de victoria, sino que vas escalando. Así dice, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El versículo 13 explica Santiago. Gracias a Dios por esta explicación. Dice así, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Wow, aquí está la respuesta, ¿verdad? La oración dice, no nos metas en tentación. Alguien que lee superficialmente diría, Dios te instiga para que hagas algo así. No, aquí dice, no pienses que Dios está tentando. Sino dice, Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco tienta a alguien. Es decir, no impulsa que alguien haga el mal. Versículo 14. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Deseo, inclinación. Es decir, cada uno es tentado de acuerdo a su deseo. Es atraído y es seducido. Y allí sigue mencionando. Mira, si la tentación no viene de parte de Dios, ¿cómo nosotros entonces debemos entender la expresión de Mateo 6, no nos metas en tentación? La manera como nosotros tenemos que ver aquí en el Padre Nuestro es, no permitas que ceda a la tentación, porque la tentación va a existir. Antes de caer, uno primero es tentado.
No permitas que ceda. Es decir, una persona es tentada en esta vida por el tentador. Estoy redundando. No estoy redundando. Y hay un solo tentador, y es el diablo. Y el diablo conoce cuál es tu deseo. A mí no me va a venir con una tentación que a mí no me gusta. Él sabe cuál es mi inclinación pecaminosa. Orgullo, egoísmo, dinero, fama, poder, no sé. Él conoce la tentación de cada uno. Promiscuidad, sexo, etc. Y él sabe que por ese punto débil, él puede tentarte y tú puedes ceder. Me gusta la definición de la palabra concupiscencia dado por un diccionario. Aquí lo entiendo mejor. Dice, concupiscencia es el apetito de los bienes terrenales en general, específicamente o especialmente el deseo de los placeres sensuales. ¡Wow! ¿Y sabes qué cosa es lo que me preocupa de todo esto? Es que el diablo es un seductor y es un cazador profesional. Él sabe que al ratón le gusta el queso y pone el queso. Él sabe por dónde atacar o cómo tentarte. Él es un buen pescador, tiene para cada pez una carnada diferente. Ahora, hay una versión que es de Ken Taylor que traduce así el texto que nosotros hemos leído. Me encanta esta traducción. Dice así: cuando alguien se siente inclinado a hacer algo, no diga que es Dios quien lo tienta. Dios no tienta ni puede ser tentado. Allí me gusta la traducción. La tentación es la atracción. ¿Atracción de qué? Que sobre el hombre ejercen en sus malos pensamientos y en sus malos deseos. Y esos pensamientos lo impulsan a cometer pecado, y el pecado Dios lo castiga con la muerte. ¿Alguna cosa más clara que esta? Creo que no. Es decir, cada uno es tentado de acuerdo a lo que tiene allí en su corazón. Extraordinario. Ahora, Santiago 1:12 dice: feliz es la persona que resiste a la tentación. Ahora, querido, vamos a hablar sobre esto, esto es un asunto muy interesante, porque de esto depende nuestra felicidad. Buscamos ser felices en la vida. Aquí dice, eres feliz cuando tú superas o cuando tú no cedes a la tentación. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros cedemos una vez a la tentación, nuestro carácter se vuelve más flexible, pierde la firmeza. Más o menos como cuando un carpintero empieza a trabajar y empieza a dar martillazos, ¿verdad?, ahí en el clavo, y el clavo se dobla. Saca el clavo, chanca el clavo, lo endereza. Pero si el clavo se dobla otra vez, el clavo tiende a quebrarse. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Cuando nosotros estamos siendo tentados y nos doblamos una vez, ¿sí? Nos doblamos, puede que nos enderecemos. Pero al doblarse una vez, puede ser que la próxima vez que querramos enderezarnos, nos quebremos. Es por eso que la oración dice: no nos metas, no permitas que yo caiga, no permitas que yo ceda. El problema está en mis deseos, está en mi pensamiento, está en mi corazón. Y Dios conoce tus inclinaciones y tus deseos, y el diablo también conoce eso. Entonces dice: pide a Dios poder a través del Espíritu Santo para enfrentar, para vencer y para decir: yo subí un peldaño más, tengo un carácter más firme. Cada vez que tú enfrentes la tentación, tú tienes que decir: esta es la oportunidad o para doblarme como el clavo o para ser firme en mi carácter. ¿Qué te parece? Pero esto no es una cosa tan simple, ¿verdad? No es una cosa tan sencilla. Porque si somos tentados de acuerdo a nuestros deseos, entonces es fácil que nos podamos doblar. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Porque Jesús fue tentado. Jesús fue tentado de la misma manera como Adán y Eva lo fue. ¿Por qué uno perdió y el otro ganó?
¿Quién tenía más ventajas para ceder? ¿Adán o Jesús? Claro que Jesús, pero no cedió. Adán no conocía el pecado, pero cedió. Jesús vino a tomar nuestra naturaleza humana ya con 2000 años de pecado. Ahora mira lo que sucede. En el jardín del Edén, Satanás ofrece una fruta, ¿verdad? Que Dios había prohibido. Apetito. La primera tentación allá en el desierto, ¿qué cosa fue? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A dónde atacó? Al apetito. Satanás quiso tener la victoria por segunda vez. Ahora mira la desventaja de escenario. Uno estaba feliz en un huerto, en un jardín. Jesús estaba ayunando 40 días en el desierto. ¿Quién tenía más facilidad de ceder? ¿Adán y Eva, que tenían todo y estaban comiendo todos los días? ¿O Jesús, que estaba con hambre? Jesús tenía todas para perder, pero Jesús fue victorioso. ¿Por qué? Y aquí me enseña el secreto para vencer la tentación. Tú sabes que cada tentación Jesús lo venció así. Escrito está. ¡Wow! ¿Qué significa? Que en su corazón, en sus pensamientos, ¿qué cosa estaba? La palabra de Dios. Tú quieres ser fuerte, quieres ser firme, apégate a la Biblia. Lee la Biblia. Ora más. Mientras más leas la Biblia, tus pensamientos se clarifican. Tu camino se limpia. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Y el siguiente versículo dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. Es decir, para pecar primero hay que tener que ceder a la tentación. Es decir, yo no cedí a la tentación, yo no pequé. ¿Por qué? Porque tu palabra está en mi corazón. Gloria a Dios por eso. Ahora sabes, por lo menos hay 5 pasos en una tentación. Te voy a explicar de manera breve. Que Satanás lo usa. Es un proceso para hacernos caer. Mira, el primer paso para la tentación se llama atención. Quiere decir que el diablo le gusta presentar su mercadería y para esto usa los ojos. Mira, los sentidos son los atacados cada vez que nosotros somos tentados. Los sentidos, por eso, cuida tus ojos. Hay una canción incluso para niños, ¿verdad? Cuidado lo que ves, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que tocas, cuidado lo que gustas. Cuidado, porque por allí entra la tentación. Cuando se fue Adán, ¿por dónde le tentó? Dice, el árbol era bueno. Dios les había dicho, no te acerques, pero ella dijo, ¿cuál es el problema? Se acercó, miró, atención. ¿Recuerdas de David? David un día estaba allí en su balcón y de pronto vio una mujer desnuda bañándose. ¿Por dónde fue atacado? Por los ojos. Atención. Ahora, si ambos hubiesen solamente mirado, no hubiesen pecado. Pero una vez que capta tu atención, va al segundo paso que llama consideración. Consideración significa, yo me detengo, a pesar de que sé que está mal, yo me detengo. Wow. Y uno sabe que está mal, pero cuando tú empiezas a considerar, allí es donde el diablo ya empieza a colocarte la escalera para que tú puedas bajar. Eva, ¿cómo se detuvo? ¿Cómo consideró? Porque se acercó y no solamente miró, sino también se puso a escuchar a la serpiente. Desde allí ya comenzó. Aún no había pecado, pero desde el momento que consideró, Satanás aprovechó. En el caso de David, ¿qué cosa hizo? David pudo haberse ido en ese rato adentro, ahí a su cuarto, pero él no, continuó. Él empezó a considerar. Él sabía que estaba mal, pero se quedó allí. Estoy acordándome de aquella historia, de aquel monarca que quería un chofer y dijo, necesito un buen chofer. Entonces se presentaron 3 profesionales y les hizo la misma pregunta. Dijo, si yo tuviera que subir en un cerro peligroso, cerca de un abismo, ¿cómo ustedes conducirían? El primero, para impresionar, le dice, mire, rey, le dice, mientras esté al filo y el timón esté en mis manos, usted no tendrá peligro. El otro, para querer impresionar, le dice, mire, rey, para mí no hay ningún problema si la llanta está un poco en el abismo y un poco en la tierra. Yo puedo hacerle llegar con bien a su destino.
Y el tercero dijo, mire mi rey, yo mientras más lejos esté del abismo, será mejor. ¿A quién crees que contrató el rey? Al tercero. Los seres humanos estamos acostumbrados a considerar, a jugar con el pecado, a decir esto no es muy peligroso. Y allí nosotros perdemos. Y mira, ¿sabes cuál es el tercer paso? Se llama transigencia, es decir, es el pecado mismo. Eva comió, David fue y tomó esa mujer. Y de allí viene el cuarto paso, que es humillación. Eva se fue y se escondió porque tenía vergüenza, tenía miedo. ¿Tú sabes lo que ocurrió con David? Solo que el quinto paso es más triste porque viene la degradación. El ser humano se acostumbra a ceder. Y ahí está uno condenado a la muerte. ¿Sabes? Hay un texto que me gustaría repasar contigo. Primera de Corintios 10:13 dice así: recuerden esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchos ya pasaron por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Puedes estar confiado con la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de la que pueda resistir. Dios prometió y jamás falta su palabra. Y ya verás la manera de escapar de la tentación. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? Aferrarse a Jesús. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando te sientes tentado por tus ojos, por tus pensamientos? Abre la Biblia, empieza a orar, pide socorro. Hay ángeles que vendrán a luchar para que tú seas un vencedor. Pero un consejo más: ante la tentación no se considera, ante la tentación se huye. ¿Sabes lo que hizo José? José, cuando fue tentado por una mujer, él huyó. Si David hubiese corrido, si Eva hubiese corrido, no hubiesen cedido a la tentación. Ahora, querido, a mí me gustaría solamente dejarte aquí un texto que es impresionante. Mira lo que dice: en su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros la gracia preciosa de su Espíritu, y Él permite que encontremos obstáculos, persecuciones, pero no como maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Y aquí está el texto interesante: cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente nos da una nueva experiencia y nos hace progresar en esta tarea linda de poder edificar nuestro carácter. ¿Estás siendo tentado? ¿Estás cediendo a la tentación? Hay tantas personas que me escriben todas las semanas: pastor, ¿qué hago? Caigo una y otra vez. Le digo, evita el lugar. Sal de ese lugar donde caes. Empieza a no considerar, empieza a cerrar las avenidas de tu alma. Empieza a cortar aquello que sabes que te lleva allí a la tentación. Tú no puedes jugar con fuego, no puedes jugar con brasas, te vas a quemar. Y no cedas a la tentación, porque una vez que cedes, tu carácter empieza a ser flexible y a caer. Pero Dios es maravilloso, que no importa cuántas veces hayas caído, Dios puede darte ahora firmeza, pero necesitas tomar una decisión: resistir la tentación con la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que estar cerca de Dios, tienes que fijar tus ojos en Cristo. Y cuando tú estás mirando a Jesús y te aferras a Jesús y te aferras a su palabra, tú resistes la tentación y ¿sabes qué más? Te libra del mal. Nadie quiere caer en pecado. Es vergonzoso. Nadie quiere embarrarse con aquellas cosas que esta vida ofrece, porque luego viene una conciencia culpable, viene un vacío en el corazón, viene una tragedia para la vida y noches de insomnio, días sin sentido. Todo eso se puede evitar cuando pides ayuda a Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Yo voy a orar por ti. Dios conoce tu pecado. Hoy te va a perdonar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos fortaleza y encontramos el mayor consejo para resistir la tentación y el pecado. Permítenos aferrarnos a ti. Danos tu poder para resistir. Ayúdanos a huir detrás de o cuando enfrentamos una tentación, a correr a tus brazos y así tener siempre el sabor de victoria. Ayúdanos a ser victoriosos sobre el pecado, no por nuestros méritos o fuerza, sino porque tú estás en nuestra vida. Colocamos nuestro corazón en tus manos. Tú conoces nuestros pecados, nuestras debilidades. Ayúdanos a ser fuertes y victoriosos, porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
como cada semana, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.